Hoy han amenazado con llevarme a la fiscalía. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Porque hemos estado en un muy caluriento debate sobre la censura, la libertad de expresión y sobre el libro este que van a publicar, que iban a publicar, que yo creo que al final acabarán publicando, sobre José Bretón y su crimen y la historia en vinagre, ¿no? Y la historia por la que dicen que me van a llevar a la fiscalía es porque yo he dicho que iba a comentar un fragmento del libro, ¿vale? He dicho, chicos, hoy leeremos un fragmento del libro prohibido para observar, ¿no?, en torno a qué gira todo este revuelo. Y la gente, no, pero estás loco y tal, no sé qué. Vamos a ver, lo que voy a leer, y lo voy a leer, y me da igual, ¿sabes? Ay, pues yo no quiero que... Pues tío, vete a otro sitio. Lo que voy a leer es esta noticia de aquí, ¿vale? Que se llama Cara a cara en la cárcel con José Bretón, el asesino de sus hijos, me pudo la impaciencia, ¿vale? Es como se llama la noticia, pero la noticia está escrita por Luis G. Martín, que es el escritor del libro, y la noticia es un fragmento, el fragmento en donde él cuenta cómo fue a la cárcel a conocer a este señor y la entrevista que tuvo con él, es un fragmento del libro que publicaría. En un ejercicio literario similar al que hace Manuel Carrer en El adversario, Luis G. Martín, que durante más de 3 años estuvo en contacto con José Bretón, transita en esta crónica por el filo oscuro de la vileza humana, esa que hace saltar en pedazos la vida entera. Bretón, que hasta hace muchos años después no reconoció el crimen, culpó a su mujer de su propia desdicha sentimental y mató a sus hijos para que el daño fuera duradero y la acompañara para siempre. Si yo no puedo tenerlos, ella tampoco los tendrá. Se trata de un odio bíblico, cegador y oscuro, semejante al que siente Medea por Jasón, de ahí que el autor se pregunte constantemente por el mecanismo cerebral que lleva a esta tragedia. Saldrá publicado el 26 de marzo, bla bla bla, y te mandan un enlace a la reserva. Esta señora cree que me va a llevar a fiscalía porque yo lea un artículo del Confidencial. Un artículo del Confidencial que debo decir que lleva publicados hace más de 2 semanas, desde el 11 de marzo, y estamos a 27, y absolutamente nadie, y digo nadie, se había vuelto loco como hasta hace unos días. Bien, ok. Para empezar, hay una cosa que quiero desmentir, porque veo a mucha gente muy indignada, muy hiperventilada, muy hipersensible, ¿vale? Retorciéndose efervesciendo por dentro, en base a 2 cosas que asumen y que no son reales, pero por la manera en la que se ha planteado el debate y lo mucho que está hiperventilando la gente, entiendo que haya peña que se lo crea. La primera, el libro este no lo ha escrito José Bretón. Es que me parece increíble que José Bretón escriba un libro y... Aclaración número 1, importante. El libro este no lo ha escrito José Bretón, porque hay mucha gente que ha visto la peña, es que el libro lo que hace es otro intento de... El rollo de... Hay mucha gente que ha visto eso y ha asumido automáticamente que este señor ha escrito un libro, ¿vale? En el que... No es así, ¿vale? Punto número 1, de entrada. Punto número 2. De este libro, José Bretón no se lleva ninguna retribución económica. Concluimos. Es un libro de un señor llamado Luis G. Martín. El libro será bueno, será malo. Es un libro que iba a ser publicado en la editorial Anagrama. La editorial Anagrama hoy ha suspendido la distribución del libro hasta nuevo aviso, de manera indefinida. Esto hay gente que lo ha interpretado y que lo interpreta como un triunfo de los señores de las antorchas. Los señores de las antorchas han protestado muy fuerte y han conseguido que la editorial no sea milane y diga, no vamos a distribuir el libro, tenemos mucho miedo, ¿vale? En parte tienen razón, No es porque la editorial haya decidido que el libro es tan fuerte y tan terrible que no debe ser leído. No, la editorial ha dicho, de acuerdo, paralizamos el libro de momento. ¿Eso qué significa? Que el día de mañana, cuando los jueces y los tribunales digan, en este libro no hay absolutamente nada que quebrante la ley, que lo van a acabar diciendo, Anagrama, con la sentencia en la mano, podrá decir, y ahora distribuimos el libro. Y cuando eso suceda... Te jodes, amigo mío.
Todos esos ofendiditos, hiperventilados, todas esas personas que han estado tirándose de los pelos y convirtiendo la publicación de un puto libro de mierda sobre un asesino, lo han estado convirtiendo en una suerte de cuestión de estado. Todas esas personas habrán participado de manera involuntaria en una campaña de marketing con un efecto Streisand como no lo habíamos visto en España en los últimos 5 años. ¿Bien? ¿Bien por ahí? Porque hay mucha gente que dice, no con falta de razón, que dice, oye, es que al final el libro, el hecho de que el propio asesino haya participado, ¿no?, a través de entrevistas en el libro, quiera que se publique, que tampoco sé si el pibe este quiere o no quiera que se publique. Pero la gente que dice eso articula y esgrime, y me parece que tienen parte de razón, que al ser este señor un psicópata narcisista, el libro, la publicación de este libro, que se esté hablando de él, podría estar satisfaciendo sus deseos íntimos, ¿no?, de psicópata narcisista. Y pueden tener parte de razón. Pero que se haya montado la escandalera que se ha montado, que ellos estén activamente, ¿sabes?, haciendo campaña, convirtiendo esto en un gran debate público, también contribuye a alimentar el narcisismo de este señor. Evidentemente. Cuando suceden estas cosas, si en lugar de comportarnos como una sociedad menor de edad, como una sociedad que dice que no estamos preparados para leer según qué historias y demás, guardásemos la calma y no tuviésemos la cabeza metida dentro del culo, a lo mejor, ¿vale?, no se harían efectos Streisand convirtiendo la salida de un libro que yo no sé si será bueno, será malo, será mejor o será peor, pero un libro que en principio no debería tener demasiada proyección, en una campaña de marketing alucinante alrededor del tabú, los libros prohibidos y este tipo de cuestiones. No nos da. Entonces nos gusta mucho sentirnos bien con nosotros mismos, tener ese gustillo por dentro, ¿no?, de ultimate morality, ¿sabes?, por creer que estamos haciendo la buena acción del día y por creernos mejores que el resto, por tener esos absolutamente inquebrantables valores morales a la hora de perseguir la publicación de un libro porque creemos que ese libro representa todo lo malo, ¿no?, le va a dar unos beneficios económicos millonarios al autor, que es encima un asesino. Y ya está. Yo entiendo que haya parte de la sociedad sensible con la historia, que a lo mejor tiene algún tipo de vínculo con los hechos y demás, que proteste, que se querelle, que yo lo entiendo. Yo entiendo esa parte visceral. Había gente, es que si le hubiese pasado a tu hijo, Carmen, si le hubiese pasado a mi hijo eso, yo, pues no sería la persona más objetiva del mundo a la hora de valorar esto. Quizás, si al día de mañana tu padre tiene un accidente y tu padre atropella a un chaval por la calle, ¿vale?, porque tiene un accidente, no lo hace aposta, pero tiene un accidente y atropella a un chaval, ¿tú quién vas a querer que juzgue a tu padre luego? ¿Un juez o el padre del chaval atropellado? Vas a querer que lo juzgue un juez. No vas a querer que venga el padre del chaval atropellado y diga, ¿quién ha atropellado a mi hijo? Tú, por favor, decapitarle ahora mismo. No, tú dirás, no. A mí esta justicia popular, necesitamos un juicio templado. Pues esto es un poco parecido, ¿sabes? Tú no me puedes decir, claro, pero es que si tú fueses el hermano... Hombre, ya, claro, si yo fuese el hermano, si yo fuese alguien que tuviese una vinculación absoluta y demás, pues probablemente estaría muy movido por el episodio. Pero es que no lo estamos viendo desde ese punto de vista. El autor no contactó con la exmujer ni sí, lo comentamos ayer. Que me parece criticable, Roberto. Pero que el hecho de que me parezca criticable no significa que eso sea suficiente para poder decir, bueno, pues prohibimos el libro. No. Si no has contactado con la exmujer de este señor, prohibimos el libro automáticamente. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Esta especie de texto del mal, ¿no? Antes he estado discutiendo con una retrasada mental, que no sé si estará por aquí, pero una retrasada mental nivel cum laude, se llama La Madrastra Molona, que me estaba diciendo, en plan, este tío, ya no sé si es imbécil o delincuente, por favor grabad lo que haga y mandadle el vídeo a la fiscalía. Yo lo haré. Yo espero que ya esté por aquí por los comentarios grabando este vídeo, ¿no? Y llevándolo a la fiscalía o a donde haga falta. A todos los lugares donde tengas que llevarlo, ¿eh? Cara a cara, en la cárcel, con José Bretón, el asesino de sus hijos. El escritor Luis G. Martín se adentra en las profundidades del mal, en el libro El Odio, y para eso se carteó y visitó en prisión a José Bretón, que mató a sus hijos pequeños en 2011. Esto forma parte del libro. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!
Esto es lo que me decía la señora esta. Esto me decía que me hacía cómplice, ¿no? Ha llegado a decir que el hecho de hacerme eco de esto es directamente ser cómplice del psicópata narcisista de José Bretón, ¿vale? Porque de alguna manera leer esto significaría que es menos culpable, o estamos intentando convencer a la gente de que en el fondo es una buena persona o algo así. Yo no sé qué clase de pedrada tienes que tener para entender que mi intención o la intención del autor es limpiar la imagen de este señor. Estás blanqueando a este señor. O sea, todos los que estáis ahí, no, es que nadie debería sacar beneficio económico de este caso. De este caso no, pero de otros casos sí. O sea, hay otros casos de true crime, de personas que han sido asesinadas, de gente a la que se les ha quitado la vida, de los que sí se puede sacar beneficio económico, pero de este caso en concreto, de este caso no se puede publicar nada, porque, tampoco. Entonces, básicamente nos cargamos el 50%, el 40%, el 30% de las ficciones que estén basados en hechos reales. El documental de Netflix de las cintas de Rosa Peral, eso lo prohibimos también. Prohibimos también las cintas de los asesinos en serie, la serie esta que hicieron sobre Jeffrey Dahmer, también prohibida. ¿Vale? Los asesinazos de Gucci, también lo prohibimos. Porque claro, es que es un crimen y hay gente que está haciendo ficciones y obras documentales, ¿vale? Y se estarían lucrando con ello. Lo prohibimos todo. Todo eso lo prohibimos. Así. La película de Zodiac, la de David Fincher, fuera, prohibida. No todos los documentales que se han hecho sobre True Crime en España, que si Marta del Castillo, todo esto lo prohibimos. Llamo ahora a Javi Oliveira y le digo, oye, tío, que todo lo que has hablado de David Sancho y tal, te lo voy a eliminar, ¿vale? Porque vamos a prohibirlo. O sea, no se puede ya hablar de estos temas. Porque en el momento que alguien hace una noticia sobre esto, se estaría lucrando sobre el tema en concreto. Entonces, a partir de ahora, prohibimos que se cubran los casos de true crime. Porque la gente se estaría lucrando con eso, tío. Los casos como estos solo les deberían importar a los familiares y la policía. Bueno, pues ya está. Si es que si tú lo resuelves todo así, te propongo que para que todos estemos en la misma página, nos escribas, en plan, mira, os puede importar esto, y nos digas también las cosas que no nos pueden importar. Las cosas por las que no debemos y no podemos tener ningún interés. Nos las escribes, no te incumben, exacto. Tú di, oye, voy a escribiros todas las cosas que no os incumben. Para que sepamos sobre qué podemos hablar, sobre qué podemos opinar, sobre qué podemos escribir, sobre qué podemos hacer obras y sobre qué no podemos hacerlo. Perdón, no sabía que había que pedirte permiso a ti. Entonces yo te propongo eso, escríbelo y nos lo mandas ahora, ¿vale? Y lo guardamos en el lugar de las cosas importantes, ¿vale? En la carpeta de las cosas importantes ponemos tu texto, ¿te parece? Venga, crack. Dice, escribí la primera carta a José Bretón en julio de 2021 y desde esta fecha intercambiamos con frecuencia variable pero con constancia alrededor de 60 cartas. En el verano de 2022 mantuvimos por primera vez una conversación telefónica. Él me llamó a mi móvil mientras yo paseaba por Berlín y charlamos de asuntos banales 8 minutos exactos, que es el tiempo que duran las llamadas autorizadas. Casi 2 años y medio después de la primera comunicación, en diciembre de 2023, fui a visitarle por fin a la prisión de Herrera de la Mancha, donde estaba recluido desde 2016. Durante los últimos 15 meses yo había estado viviendo en California y esa cita personal, cara a cara, de la que habíamos hablado varias veces, había tenido que ir posponiéndose. Cuando decidí que viajaría a España para pasar las vacaciones de Navidad, le pedí que iniciáramos las gestiones para solicitar ese encuentro. El libro estaba casi acabado, pero no podía darlo por cerrado sin ver a Bretón frente a frente y conversar con él todo lo que ya habíamos hablado en nuestra larga correspondencia. El día 26 de diciembre recorrí por carretera la distancia entre Madrid y Herrera de la Mancha. Durante todo el trayecto hubo una niebla rasante que impedía ver el paisaje austero de Castilla. Yo además había pasado el día de Navidad en cama, enfermo de alguna dolencia que los médicos no sabían identificar y que cada tarde, desde una semana antes, me obligaba a adormilarme entre la fiebre. El viaje, por lo tanto, tuvo un aire casi místico o metafísico. Con el cuerpo mal templado, tembloroso por el frío y rodeado por blanquísimas nubes bajas, fui al encuentro del hombre que había asesinado a sus 2 hijos y que representaba el mal absoluto. Estoy temblando un poco por dentro, porque no había leído algo tan fuerte jamás. No, a ver, estoy leyéndolo porque tengo genuina curiosidad, porque he visto que El Confidencial había publicado este artículo hace 2 semanas y media, nadie había dicho absolutamente nada hasta hace 2 días, ¿vale? Y tengo genuina curiosidad por ver qué es lo que tanta gente, ¿no? Con una antorcha en la mano pide de manera vehemente que no se divulgue de ninguna de las maneras posibles, porque es poco menos que la veneración de un psicópata criminal.
La cita me inquietaba, me producía un disgusto irracional. Quizá la había ido retrasando con buenos pretextos hasta que se había hecho impostergable. En algún momento llegué a pensar incluso si aquella entrevista era necesaria. Tenía ya toda la información que quería o que iba a ser capaz de conseguir, de modo que el libro podría quedar cerrado sin que yo viera a Bretón. Sin embargo, esa renuncia me hacía sentir siempre cobarde y mediocre, pues lo que yo había tratado de escribir, lo que había escrito, no era una crónica del crimen o un relato explicativo de motivaciones y actos, sino sobre todo un retrato oscuro del asesino y una cavilación temerosa acerca de la miseria humana y de los límites de la crueldad. Como veis, el autor no vende esto como el libro que yo estaba escribiendo era el retrato de un alma desgarrada, de un hombre que habría sufrido mucho. No. El tío yo creo que es claro a la hora de exponer que lo que él está retratando es el retrato oscuro de un asesino, una cavilación temerosa acerca de la miseria humana y de los límites de la crueldad. Esto de aquí podrá ser más o menos interesante, podrá tener más o menos calidad, podrá tener más o menos interés para según qué personas, pero ya de entrada, ¿vale? La atribución que hace mucha gente de que esto es un blanqueo del personaje, de que esto es una celebración del asesino, de que esto poco menos que es ser cómplice de este señor, de entrada me parece una exageración. Dice, en las 2 horas de viaje hacia la cárcel volví a repasar el dilema con el que me enfrentaba. ¿Debía aborrecer incondicionalmente a José Bretón, que había perdido sus atributos humanos cometiendo el peor crimen de entre todos los posibles? ¿O debía aceptar la compasión que sus cartas me habían acabado inspirando? ¿No estaba tal vez cumpliendo el augurio de ese amigo que me advirtió del peligro de que Bretón manipulara mis sentimientos? A principios de diciembre, al llegar a España, les había contado a mi madre y a mis hermanas que estaba escribiendo un libro sobre José Bretón. A pesar de mi primer temor, no se escandalizaron. Probablemente su madre y sus hermanas sean un poco más maduras que el usuario de redes sociales promedio. Dice, mostraron curiosidad por entender y me hicieron preguntas que en muchos casos no supe ni sabré nunca responder. Cuando Bretón, unos días después, me telefoneó para pedirme que le llevara a la cárcel algunas prendas de ropa, ya me había pedido antes unos libros de historia y prehistoria de la universidad a distancia, le encargué a mi madre que las comprara, dado que yo no iba a tener tiempo de hacerlo. Unas zapatillas de deporte, 2 camisas, un gorro de lana y algún abrigo que le protegiera del frío en el patio helado de La Mancha. Mi madre no sintió ninguna vergüenza por comprarle ropa a un asesino. Fue a las tiendas del barrio y además de lo que le había encargado, compró una sudadera. Mi hermana mayor pasó por una tienda en busca de regalos navideños y añadió unos calcetines al paquete. Ninguna de ellas había leído las cartas de Bretón ni había sido sugestionada. Entiendo que por lo que él está describiendo aquí, admite que él sí ha sido sugestionado por las cartas de este señor. No había sido sugestionadas por sus palabras o sus supuestas argucias de psicópata, pero a pesar de ello sentían compasión. Esto no lo escribe como una celebración de nuevo del asesino, ni como mira qué tal, no sé qué. Él lo que está describiendo, con cierto estupor, es un sentimiento humano. No que tiene el asesino, sino que tiene su madre. Su madre y su hermana. Que luego alguien lo podrá ver desde fuera y podrá decir, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Y tal, no sé qué. Bien. Les daba igual que fuera un monstruo, un asesino feroz que había acabado con la vida de sus propios hijos. Veían únicamente, como yo, al hombre desamparado. Imaginaban su soledad, el frío de la cárcel royéndole los huesos, su desnudez. Durante el viaje pensé en los calcetines que había comprado mi hermana, unos calcetines modernos de rayas coloridas, y sentí cierta ternura. Tal vez era la educación que nos habían dado mis padres y lo que nos protegía del cinismo y de la insensibilidad. Recordé entonces la célebre fórmula de Blackstone que fundamenta todo el derecho penal moderno. Es preferible que 100 personas culpables puedan escapar a que un solo inocente sufra. A pesar de mi visión sombría de la naturaleza humana, siempre he elegido confiar en la buena fe de los otros, incluso en la de aquellos cuya fama lo desaconseja. Es preferible que 100 farsantes o manipuladores te engañen o que uno solo hombre bueno o arrepentido se sienta abandonado. No sé si José Bretón sigue siendo hoy un farsante, lo sigue siendo, que trata de engañarme en sus cartas para su beneficio, que no te quepa ninguna duda, como ya engañó a otros antes, o si se ha convertido en un hombre al que la vida le ha pasado por encima, arrollándole y le ha vuelto dócil y penitente. Pablo de Tarso, caído del caballo, ciego durante 3 días, rehabilitado por la bondad. Nadie puede asegurar que esa rehabilitación es imposible, nadie puede asegurar tampoco que se ha producido ya, nadie puede asegurar, en fin, que se produzca. Esto es muy fuerte, ¿eh? Un escritor, ¿no?, planteándose estas dudas morales, existenciales, éticas, que alguien como José Bretón evidentemente jamás se plantearía.
Pero el escritor, que no es un psicópata, que no es un cómplice del psicópata, sí se las plantea. Lo cual, evidentemente, lo hace ser cómplice del asesino. Como mínimo, cómplice diría yo, ¿eh? Llegué a la prisión a media mañana y atravesé el largo corredor alambrado que lleva hasta los edificios públicos. Allí me recibió un funcionario que me estaba esperando. Pasé por el arco de seguridad, entregué el paquete que traía para Bretón y guardé en una taquilla el resto de mis objetos personales, salvo un cuaderno y un bolígrafo. Después, atravesando un patio, otro funcionario me condujo hasta la sala de comunicación que estaba recién reformada. Me asignaron un locutorio y allí, aliviado por la calefacción, esperé a que trajeran a Bretón. Tardó apenas un minuto, lo vi entrar desde lejos, un hombre bajo, vestido con un mono de obra más grueso de lo que era cuando mató a sus hijos, me miró con una sonrisa amable y se sentó al otro lado del cristal donde yo estaba. Su cara se había ensanchado y el pelo le había menguado un poco, tenía una perilla mal cortada. Creí que tenías barba, me dijo, solo te había visto en las fotos de tus libros. El intercomunicador del locutorio no funcionaba bien, acababa de ser instalado y las voces reverberaban como si hubiera un eco metálico. Hicimos varias pruebas y al final decidimos apagarlos y hablar subiendo la voz a través del cristal. En el resto de los locutorios no había nadie y podíamos gritar sin causar molestias. Le digo, nunca te he preguntado por qué aceptaste colaborar conmigo para hacer este libro, José. ¿Cuál es tu interés? Dice José, necesitaba decir que me arrepiento, respondió sin titubear, que el hombre que mató a Ruth y José quiere pedir perdón por el daño que hizo. Yo aquí lo que veo es que habla de él en tercera persona, lo cual me llama bastante la atención. Me quedé callado, me estaba mirando con un gesto dócil, frotándose los ojos, los dedos de las manos. Me pareciste una persona seria y confié en que podrías ayudarme. Añadió antes de que yo respondiera, eres escritor, no periodista, no he tenido muy buena experiencia con los periodistas. Ellos creen que su obligación es destruirme y no tienen necesidad de escuchar lo que les digo. Y le dice él, pero tienes que admitir que es difícil confiar en ti. Dije para apartarme rápidamente del encantamiento. Hay una cosa que estoy viendo que hace el escritor, y es que es bastante honesto, pese a que eso probablemente va a generar una mala imagen o puede generar una mala imagen sobre él, es bastante honesto sobre los sentimientos que tiene al enfrentarse a este episodio. Un escritor, en este caso, que lo único que quiere es quedar bien ante su público, quedar bien ante los posibles lectores, lo que haría sería guardarse todas esas dudas y esas execrencias humanas que tiene y dibujaría un retrato de él, pues firme, ante el asesino, ¿no? Alguien que no tiene ningún tipo de remora en ver... Pero este señor, por lo que yo estoy viendo, deja entrever, ¿sabes? Todos los agujeros morales y todas las dudas y todas las inseguridades que tiene al enfrentarse a un caso como este. A partir de ahí, ya te digo, eso no quiere decir que esto sea mejor, ni peor, ni más blanco, ni más negro, pero es así. No espero que nadie me perdone, dice. Todo el mundo espera ser perdonado de sus pecados. El catolicismo nos ha convencido de que es un trámite sencillo, basta con arrepentirse, hacer propósito de enmienda y confesar la falta ante el propio Dios. Pero la misericordia humana es mucho más medrosa y menguada que la divina, tal vez porque Dios no existe y nosotros sí. Dice, ¿te atreverías a sentarte algún día con Ruth para pedirle perdón?, le pregunta el periodista. Por primera vez se sintió desconcertado, agachó los ojos e hizo un ademán de fragilidad, como si en un instante pudiera recordar cosas que le hacían daño. Dice, no existe esa posibilidad ni va a existir, dijo después. La sentencia me prohíbe acercarme a ella durante el resto de mi vida y además Ruth no puede perdonarme, es imposible que lo haga. Tampoco creo que yo me atreviera ahora a sentarme delante de ella, pero sí me gustaría poder pedirle perdón, claro. Leí en un periódico una entrevista con ella en la que decía que tenía miedo de que yo saliera de la cárcel porque podría querer hacerle daño, matarla a ella también. Y eso me entristeció, es ella la que tendría razones para matarme a mí, no al revés. Hizo una pausa breve y volvió a perder la mirada en el fondo de la memoria. No sabría qué decirle, ni siquiera sé qué decirme a mí mismo, cómo entender lo que pasó. Yo he tenido que perdonarme porque si no, no podría seguir viviendo, pero nadie más puede hacerlo. La razón por la que esto me parece a mí un cuento chino, visto desde fuera, es porque si alguien que no fuese un psicópata como es este señor, realmente tuviese que vivir con el hecho de que ha hecho lo que ha hecho, ha matado a sus hijos, ha cometido el crimen que ha cometido este tío, probablemente acabaría quitándose la vida. ¿Vale? El hecho de que este señor diga, no, bueno, al final me he perdonado, ¿no? En plan, sí, porque si no, claro, ¿cómo vivir con esto si no se perdona uno? El rollo de... Lo que quiere decir, para mí, y creo que se puede entender entre líneas, es que este señor nunca creyó que tuviese nada por lo que perdonarse. O nunca ha creído que... Este señor entiende, ¿vale? Y ha interiorizado que la sociedad, en una circunstancia como esta, exige un perdón por su parte. Dice, si hubiera sido al revés, si Ruth hubiese matado a nuestros hijos, yo la habría perdonado. Hombre,
Hombre, faltaría más, faltaría más. Fíjate, él aquí se está intentando dibujar como si fuese incluso una persona, vamos, ejemplar. O sea, faltaría más. O sea, yo por supuesto que te habría perdonado. Pero la sociedad, que juzga mucho, ¿no? Que es como muy rencorosa, pues no consigue hacer ese ejercicio con él. Lástima, ¿no? ¿Vale? Él tendría un ejercicio de compasión humana con todos vosotros que nadie tiene con él, pobrecito. A mí esto me parecen, claro, muestras de manipulación, ¿vale? Es una manipulación que a lo mejor es un poco simple, o es un poco... Porque a mí José Bretón no me parece una gran mente criminal ni nada por el estilo, pero es un intento de manipulación. Dice, yo la habría perdonado porque es un sentimiento que me sale con naturalidad, pero entiendo que ella no me perdone jamás y que me desee todo el mal del mundo. Me lo he ganado con creces, dice. Continúa el periodista, ¿puedes tratar de explicarme a mí lo que pasó? ¿Puedes contarme todo lo que aún no me has contado? Y él responde, te lo he contado todo lo que es posible contar, dijo. Y ahí le pregunta el periodista, ¿cuándo tomaste la decisión de matarlos? Intuyo que no va a querer contestar a esto, porque en el momento que contesta esto, creo que está admitiendo cierta premeditación en los hechos. Y por lo que yo estoy viendo, en el momento de quitarse la culpa de no... va a querer no tratar este tema de una forma concreta. Claro, porque si admite que hubo una premeditación clara, es más difícil el hecho de que pueda meter la historia de no, estoy arrepentido, claro, ¿cómo pude hacer aquello? Dice, cuando tomaste la decisión, dice, el 15 de septiembre Ruth te dice que no quiere seguir juntos, el 8 de octubre matas a tus hijos, en algún momento de esas 3 semanas se te pasó por la cabeza que tenías que matar a Ruth y a José. ¿Cuándo fue? Dice, no lo sé, lo que os decía. No, esto no lo sé muy bien. Es que solo, tengo la cabeza con ese tema, pues, estaba como en una neblina, ¿no? Todo estaba muy loco, esas fechas, no sé lo que se me pasaba por la cabeza, estaba viviendo como en otra dimensión. Es lo que te va a decir un perfil así, evidentemente. No lo sé, dijo casi sin pensarlo, no lo sé. Y comenzó entonces a hacer el relato completo de los hechos de aquellos días que coinciden básicamente con los recogidos en las investigaciones policiales y el sumario. O sea, un día vi a Ruth muy triste y le pregunté qué le pasaba, no quiso contármelo, pero insistí y acabó confesándome que estaba triste porque se había enterado de que su antiguo novio Alfonso, el chico con el que estaba cuando me conoció a mí, se había casado. Yo me quedé estupefacto, me enfadé mucho y dije que me iba de allí. Ella intentó detenerme, me pidió que habláramos, pero yo estaba furioso y me fui a Córdoba ese mismo día. A la mañana siguiente ya estaba más tranquilo, me llamó su hermano para preguntarme qué pasaba, pero no hablé con Ruth. Comencé a echar de menos a mis hijos, él echa de menos a sus hijos, evidentemente, y fíjate, le ha faltado al respeto su esposa y él se ha ido y no podía quedarme en Córdoba, había que solucionar el problema de algún modo, por fin hablamos por teléfono, ella me pidió que hiciéramos una terapia de pareja y yo acepté, pero nunca llegamos a empezar porque Ruth fue a un psicólogo, al mismo que estaba yendo su hermano después de separarse de su mujer, lo que había echado sal en los biberones de mi hijo José, porque por lo visto, él aquí ya está intentando, por lo que veo, está intentando montar una historia como de que la familia de su hermano o algo así, o de su mujer o de tal, como que maltrataban al bebé, ¿no? Porque le habían echado sal en los biberones. Fíjate qué mala gente sería esta familia si le habían echado sal en los biberones de su hijo. Esto lo está diciendo el tío que luego les asesinó. Pero en su cabeza, él te está intentando ya empezar a justificar que esta familia, la de la mujer y tal, es muy mala, muy mala, muy mala. Porque mira, una vez le pillaron echándole sal en los biberones. Fíjate. Y el psicólogo le dijo que nuestra relación no tenía ningún arreglo. Sin conocerme, sin hablar conmigo, le dijo que la gente no cambia y que yo no iba a cambiar. Y ella decidió que era así, quiso creerle. Cuando llegué a casa y no había nadie, la telefoneé. Me dijo que ni ella ni los niños iban a volver. Y ahí se acabó todo. Yo hablé en los siguientes días con el cura que nos había casado, con familiares y con amigas de ella para intentar encontrar una solución, para conseguir que me diera una oportunidad. Pero Ruth se mantuvo firme. Se empecinó en que no había ninguna posibilidad de cambiar y que no tenía sentido, por lo tanto, volver a intentarlo. Esto es realmente catalizador de lo que a este señor le hace decir voy a destruirte a ti y a todo lo que quieres en esta vida, es esto de aquí. En aquellos días yo empecé a sentir mucha angustia, no por la separación de Ruth, que me parece lógica y aceptable, no le parece ni lógica ni aceptable, sino por mis hijos. Aquí ya es cuando estoy viendo que intenta hacernos creer que a él, lo de que Ruth le dejase, a él le daba igual. Realmente él, a quien le importaba realmente eran sus hijos, ¿vale? Y probablemente intente describir o vender el acto que hizo en su cabeza como una especie de acto
de máxima compasión, ¿no? Los maté porque, claro, si no estaban conmigo iban a tener una vida mucho más terrible. Una separación siempre tiene consecuencias con los hijos, claro, él está todo el rato intentando hacernos creer que está muy preocupado por los hijos y que eso luego, claro, esa preocupación luego estuvo mal enfocada. Una separación siempre tiene consecuencias con los hijos incluso si todo va bien, dejas de verlos mucho tiempo y yo no quería dejar de ver a mis hijos, la distancia es el olvido. Pero además me obsesionaba la idea de que se educaran al lado de la familia de mi mujer, que a mí me parecía una familia tóxica. La familia de mi mujer es tóxica... Es una tal, es que le echaban sal en los biberones, eran muy malos con los niños. Entonces, su acto, a fin de cuentas, te lo va a intentar vender como un acto de compasión. Porque es un perfil psicópata, pero además de manual. Y además, tío, yo creo que no hay que... O sea, es bastante claro. Además, tiene pinta de ser un psicópata narcisista bastante loco. Lo que pasa es que yo entiendo que a lo mejor la gente tiene la percepción de lo que es un psicópata o una personalidad de estas... muy exagerada o basada a lo mejor en lo que ha visto en películas y demás. Ve a este señor con los ojos así abiertos, enjuto, ahí delgadito. Y claro, que es que podría ser, yo qué sé, el pescadero de abajo o el señor que está en la autoescuela y puede generar cierta confusión. Me obsesionaba la idea de que se educaran al lado de la familia de mi mujer, que a mí me parece una familia tóxica. Después del asunto del biberón, yo me había alejado mucho de ellos, solo veía problemas allí dentro y me deprimía la idea de que mi hija Ruth y mi hijo José crecieran entre ellos sin estar yo delante. Ahí fue cuando empecé a volverme loco. No es que él sea un psicópata que... No, él se volvió loco. Él tuvo una locura transitoria y en esa locura transitoria es cuando dijo, me cargo a mis... Se me fue la pinza un poco. Un acto de compasión extrema, se me fue la pinza. Tú no te suicidaste luego, por alguna razón, por lo que sea. Tú luego decidiste que ni tan mal, ¿no? Fue un acto de locura. Vale. El cristal grueso que separaba los dos espacios del locutorio tenía aún en los laterales los precintos de la instalación y estaba sucio. Yo vi el rostro de Bretón un poco desfigurado por esa mugre, que eran seguramente huellas de los operarios y restos de yeso de la obra, pero a pesar de eso distinguía con claridad sus gestos y me di cuenta de repente de que sus ojos estaban húmedos. Los abría mucho para que las lágrimas no se espesasen y no cayesen. No quería llorar delante de mí. ¿Volverte loco?, le pregunté para que no perdiera el hilo. No paraba de pensar en ello día y noche. Me imaginaba a mi hija Ruth y a mi hijo José con mi suegra o con mi cuñada, la que había estado detenida en Portugal, y me ponía enfermo. No podía aceptarlo. Pensaba que iba a salir todo mal. Hizo una pausa y trató de buscar otras palabras, de decirlo más expresivamente, pero no supo. Hay muchas parejas que se separan y al cabo de un tiempo se dan cuenta de que no pueden vivir en uno sin el otro, o de que pueden vivir, pero mucho peor, y entonces se reconcilian. ¿Por qué no pensaste en eso? Dice, no lo sé. Ruth tenía muy claro que no había ninguna posibilidad, pero yo también lo pensaba. Nuestra relación sentimental se había acabado, por eso yo le propuse que conviviéramos en la misma casa, que siguiéramos juntos aunque cada uno hiciese su vida. Ella podría estar con Alfonso, si es lo que quería, y yo podría encontrar otra mujer, pero los dos tendríamos a nuestros hijos. De nuevo, está planteando una situación totalmente alucinada para intentar convencernos de que él realmente, a su mujer le da prácticamente igual. A él lo único que le importaba eran los hijos. Cuando es al revés. O sea, aquí yo creo que puedes entender cómo funciona la mente de un mentiroso patológico como este señor, porque exactamente todo lo que está diciendo es al revés. ¿Sabes? A él sus hijos, lo único que le importaban en tanto podía utilizarlos para medrar con la madre en cuestión. Y es lo que él estaba intentando utilizar para no desligarse de esa persona. No, es pobre los hijos, tal, vamos a seguir juntos por el bien de los hijos. Los hijos le importan una mierda. Le importa tener a la tía esta. Entonces es exactamente lo contrario de lo que dice aquí. De, no, a mí ella que estuviese con otro, yo solo quería a los niños y por eso. Eso es lo que yo deseaba. Que no se perdiera para ellas esa idea de hogar y que pudiésemos vernos todos los días. Dudó durante un instante y se corrigió. Se lo propuse en la carta que le escribí, pero no me atreví a proponérselo en persona cuando nos reunimos aquellos días, porque solo con verle la cara me daba cuenta de que me iba a responder con una negativa rotunda. Dice, estaba claro que no quería negociar nada conmigo. Se tenía que hacer todo como ella había decidido que se hiciera. Fíjate, Él le había propuesto todo tipo de salidas, él había sido una persona totalmente abierta, comprensiva, y era ella, tío. Era ella, todo el rato, total y absolutamente, era ella todo el rato, tío. Que es que no daba su brazo a torcer. ¡Qué cabezota!
Por eso poco a poco me fui convenciendo de que la única salida era acabar con la vida de mi hija, Ruth, y mi hijo José. Eso es trucazo, ¿eh? Lo normal. Una pobre mente que está en un estado no tan deplorable como estaba este señor, ¿no? O sea, quiero decir, yo probablemente no me habría interesado por esto si no hubiese habido un gran escándalo, una gran polémica, efecto Streisand, lo entendemos, ¿no? Pero a mí esto, leer a este tío y tal, y poder retratar y un poco entender lo que esto está diciendo, que es exactamente lo contrario a lo que él quiere comunicar, pero por los hechos los conocerás, me parece que sí que tiene valor. O sea, no te digo que sea el documento necesario pero sí que tiene interés público. Tiene el mismo interés público que puede tener el documental de las cintas de Rosa Peral, tío. O el mismo interés público que puede tener el documental sobre cualquier otro true puto crime. Cebretón le propuso eso a Ruth tácitamente en la larga carta que le entregó el día antes de matar a los niños. Fíjate, ¿eh? Le dio como ese ultimátum, oye, si quieres te doy esta oportunidad. Nombró tanto a ese hombre porque es muy importante en tu vida y por tanto en la mía. Y no sé si es una comparación buena, pero yo voy a luchar por nuestra familia. Eso se lo dijo el día antes de cargarse a los niños, ¿vale? Como tú has hecho a lo largo de tu vida por él. Y le está todo el rato recriminando a ella lo del tío ese, que si has estado todo el rato tal. Yo voy a luchar por mi familia porque claro, tú estás empecinada con este señor. Tú estás totalmente devota a este tío que es un ente externo a nuestra familia. Yo soy el que realmente se preocupa por tu bienestar, por el bienestar de los niños, y voy a luchar por ello mientras tú sigues teniendo, ¿no? Pues esas pulsiones externas y totalmente egoístas. Tú y él sois muy importantes el uno para el otro, pero yo lo acepto y lo admito así. Dice, no nombraba a Alfonso, pero aceptaba que siguiera presente en su vida, aunque ese consentimiento estaba tan entreverado en promesas de amor y en ruegos de todo tipo que no parecía muy decidido. En aquella carta, dice el autor, tú le prometías a Ruth que ibas a cambiar completamente y que ibas a ser el marido perfecto que no había sido hasta entonces. Cebretón no se arredró. Todo lo que iba diciendo tenía un sentido coherente que solo podía provenir de la verdad inventada o de un argumento criminal muchas veces repasado y aprendido para que fuera convincente. Aquí, el autor de nuevo hace referencia a que es consciente, pese a todas las mierdas que tenga y todas las inseguridades que tenga y toda la compasión que le pueda producir el ser en cuestión, de que este señor es un criminal. Y que cuando habla de una verdad, sobre todo de una persona que ha estado en una cárcel los últimos 15 años y demás, es un tío que ha tenido mucho tiempo para preparar esto de aquí. Para preparar esa versión en la que va a intentar ponerse una máscara humana para engañar al personal. En aquella carta le ofrecía muchas cosas para que ella pudiera elegir, para que no me dijera que no. Le ofrecía convertirme en otra persona y amarla, pero le ofrecía también que ella amara a Alfonso y me dejara simplemente estar a su lado o al lado de mi hija Ruth y José. Fíjate si es comprensivo el tío, ¿eh? O sea, le ofreció de todo. Le dijo, coge lo que quieras, si es que yo te lo ofrezco, yo todo facilidades contigo, pero fue ella que no quería, entonces claro, él tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Quien lea esto, interprete que estas palabras lo que hacen es blanquear y dejar en buen lugar a este señor, a mí me parece que tiene un problema importante. Me parece que tienes un problema importante si tú lees esto y dices, joder, es que ahora José Bretón me parece un tío muy majo, ¿sabes? Porque, no, ahora José Bretón, después de leer esto, me parece lo que me parecía antes de leer esto. Pero ahora con conocimiento de causa. Porque está diciendo cosas que, claro, esto te lo dice en cualquier otro contexto y no sabes lo que ha pasado después y dices, bueno, vale. Pero en el momento en el que sabes lo que ha pasado después, dices, hostias, lo que está haciendo aquí es muy claro el tío. Saludaba todos los días. Dice, a mí me habría valido cualquier solución. Lo que quería era estar al lado de mis hijos. Necesitaba estar al lado de mis hijos. Muchas de las mentiras de un ser humano son sinceras. Quien las repite las cree con convencimiento. Es lo que pensé de José Bretón al oírle hablar. Ya me había contado antes en sus cartas ese relato de los hechos, pero en la cárcel. Al ver cómo lo explicaba personalmente, gesticulando, con los ojos enrojecidos, tuve la certeza de que lo creía de verdad. Tal vez se lo ha contado así. Claro que lo cree de verdad. O sea, José Bretón, lo que le está contando, él se lo cree. Él se cree que es la víctima de todo esto. Él se cree que la hija de puta de su mujer le puso en una situación en la que no le quedaba otra que hacer lo que él hizo. Que fue ella. Pero si él le habría ofrecido de todo. Si yo le habría dado todas las facilidades del mundo y ella no quiso coger ninguna de estas. Claro que se lo cree.
Porque es un puto narcisista. Porque los narcisistas se cree que la víctima es él. Sus hijos, sí, bueno, sus hijos, es que, ya te digo, fue un acto casi compasivo hacia él. Tal vez se lo ha contado a sí mismo tantas veces desde el 8 de octubre de 2011 que ha acabado pensando que esa es la verdad. Dice, a menudo no somos capaces de soportar nuestros errores o nuestros actos miserables e inventamos argumentos decorosos para justificarlos. Si el día en que nuestra madre murió dejamos de visitarla en el hospital para ir a un hotel con un amante insustancial que estaba de paso en la ciudad, seguramente inventaremos que sentíamos por él un amor romántico imperioso y que no había lujuria sino pasión. Después, en los siguientes meses y años, nos repetiremos la historia de ese amor grandioso cada vez que imaginemos a nuestra madre muriendo sola en el hospital. Se la contaremos a otros y al cabo del tiempo estaremos convencidos de que las cosas ocurrieron así. Nadie puede creer que mataras a tus hijos para que no se educaran con la familia de tu mujer, José. Aquí por lo menos es la primera vez que veo que el tío este le confronta. Esto es una cosa que normalmente los forenses y tal que entrevistan a este tipo de psicópatas y asesinos no tienden a hacer. O sea, normalmente, si tú te lees o si tú ves qué era lo que hacían los tíos de Mindhunter, iban, hablaban con el asesino, con el tal, con no sé qué, y no lo confrontaban. No le decían, esto no es así, tú eres así o tú eres asá, porque podías perder el rapport con el otro se puede molestar, sobre todo cuando es un narcisista o un psicópata como este tío. Nadie puede creer que mataras a tus hijos para que no se educaran con la familia de tu mujer, José, le dije con sequedad. Yo tampoco, estoy seguro de que no quieres mentirme, de que tú mismo crees que lo hiciste por esa razón. Probablemente has necesitado esa reconstrucción mental para poder perdonarte lo que hiciste. Le responde el otro, me cabrea mucho que creas eso, dijo sin demasiada irritación. A estas alturas de mi vida no tengo ninguna necesidad de mentir y mucho menos a ti. Decir la verdad es lo único que me puede salvar y voy a seguir haciéndolo porque me viene muy bien para mi bienestar emocional. No puedo aceptar que hay una reconstrucción mental mía que falsea la realidad. Yo soy el que conoce esa realidad, el que conoce todo el mal que hice. Los demás son víctimas, por supuesto, por supuesto. Y antes que nadie, mi hija Ruth y mi hijo José, y luego su madre Ruth, su familia y también la mía. Esto que está diciendo ahora no lo piensa, evidentemente. O sea, él piensa que la única víctima que hay ahí es él, ¿vale? Y la responsable de la situación tormentosa a la que ha llegado es su expareja, ¿vale? Y la razón por la que este señor derrama lágrimas es por él, no por su pareja, ni por sus hijos, ni por pollas en vinagre, es por él. Le responde el escritor, mataste a tus hijos para hacerle daño a Ruth, para vengarte de ella. Es decir, aquí le está confrontando, tanto a él como para el lector, no está dejando que esa sea la versión que de alguna manera se imponga, que normalmente un psiquiatra de estos que tal no haría esto. Dice, mataste a tus hijos para hacerle daño a Ruth para vengarte de ella. Dice, lo negó con un mohín asustadizo. Golpeó con la punta de los dedos la parte inferior del cristal. ¿De qué iba a vengarme? Yo estaba de acuerdo con la separación. Me parecía bien. Claro, él estaba encantado con la separación. Incluso empecé a buscar a otra mujer, llamé a Conchi, ¿no? Él, a la hora de justificarse, pero sí, fíjate, si yo estaba ya, la había superado totalmente. Llamé a Conchi y estuve a punto de quedar con ella. A mí no me parecía mal el divorcio, pero me atormentaba esa incertidumbre, el hecho de no saber qué iba a pasar con mis hijos. Pobres sus hijos, claro, ¿qué iba a pasar con ellos, no? ¿Cómo iban a vivir? ¿Cómo iban a malvivir, podríamos decir? Terrorífico. Le responde el escritor, acabas de separarte de Ruth. Podía ocurrir cualquier cosa, que volvierais a estar juntos, que te diera la custodia, que encontrarais otra normalidad más plácida enseguida. Aunque te atormentara la idea de que tus hijos crecieron al lado de la familia de tu mujer, ¿por qué no esperar a ver qué ocurría? ¿Por qué matarlos tan solo 3 semanas después? Por la impaciencia, responde. Dijo con solemnidad casi religiosa y después se calló como si hubiera revelado un secreto guardado durante mucho tiempo. Por la impaciencia. Le miré durante unos segundos y esperé que me explicara qué quería decir. Por la impaciencia, repitió. Necesitaba que esa situación se acabara, que desaparecieran las dudas y la incertidumbre. Es como si se me hubiera metido un monstruo dentro de la cabeza que no me dejara dormir ni pensar en otra cosa. No podía encontrar solución y cada día era peor que el anterior. Esto es, no poder aceptar que su mujer realmente va a separarse de él. Dice, era una explicación criminal deslumbrante con hilos de realismo mágico. Miré el rostro de Bretón, un rostro calmado, afable, con los ojos llorosos, y tuve la certeza de que no estaba tratando de engañarme. Llevaba años contándose esta historia a sí mismo y la creía. Había convertido el odio que sintió por Ruth en preocupación desinteresada por sus hijos y en impaciencia. La impaciencia es, según la Real Academia, la intranquilidad producida por algo que molesta o que no acaba de llegar. Bretón recuerda que en aquellos días comenzó a sentir una angustia cada vez más grande que se convirtió enseguida en una especie de alucinación aterradora y entonces apareció una imagen que le dio alivio, la de sus hijos muertos.
¿Cuándo apareció esa imagen? No lo sé, no lo recuerdo. Cuando Ruth me abandonó, entré en cólera. Al principio no tuve pensamientos extraños, pero después se fue abriendo paso la idea del asesinato. No recuerdo más. La última semana, quizá la última semana. A partir de ese momento, la idea de asesinarlos le producía consuelo. Podría haberse suicidado, ya lo habría intentado antes, o haber matado a su esposa, pero ninguna de esas cosas le calmaba. Podría haber secuestrado a Ruth y José y habérselos llevado a algún país remoto, a Rusia o Brasil. Pero ese plan no le parecía razonable. Se lo pensé, pero no tuve dudas. Me habrían encontrado enseguida, no habría podido salir de España y al final habría acabado en la cárcel, sin poder ver a mi hijo. Se fue convenciendo de que tenía que matar a sus hijos y entonces empezó a maquinarlo todo. Pero hay algunos hechos que contradicen esta cronología, le dije. Había sido ya al psiquiatra para conseguir el Orfidal. Volví a responder inmediatamente sin vacilar. El Orfidal no lo había comprado para matar a mis hijos. Yo tengo muchas manías, ya lo habrás leído por en alguna parte. Una de ellas es la de no soportar el ruido que hace la gente al masticar. Había tenido varias discusiones con Ruth por esa razón. Yo comía con tapones en los oídos para no oír a nadie, tú. Que tú imagínate el tipo de señor que tenía que ser este tío en casa, ¿eh? Un tío que se pone tapones porque le irrita el sonido que haces al masticar la comida. Y cuando le prometí que íbamos a ir a una terapia de pareja, que yo iba a cambiar, pensé que una de las primeras cosas que tenía que hacer era corregir esa manía. Por eso fui al psiquiatra y por eso tenía el Orfidal, para poder empezar a afrontar todas las cosas malas que había en mí y que le causaba infelicidad a Ruth. Fíjate que aunque diga que lo de Ruth no le importaba, que él se separaba, que el divorcio le daba igual, que Ruth podía estar con su amante, que tal, no sé qué. Todas las cosas que va diciendo es, fíjate, fui al psiquiatra porque esto le molestaba a mi mujer y yo quería complacerla. Luego, cuando me volví loco, se me ocurrió que podría usarlo contra los niños. El plan de Bretón, a pesar de sus numerosos errores de ejecución, parecía haber sido calculado con precisión matemática y con frialdad, lo fue. Los medicamentos, la leña, el gasóleo. Él asegura, sin embargo, que fue todo improvisado, claro, porque es lo que os he dicho antes. Cuanto menos parezca que esto ha sido una mierda premeditada de este pavo, más podrá vender que fue un acto de locura transitoria en un momento dado, de compasión por sus hijos, porque era un futuro incierto, porque él realmente lo único que quería. Y esto es lo que viene diciendo, por eso no te va a decir el momento en el que empezó a planearlo todo, cómo compró todos los elementos que necesitaba para acabar con ellos de manera premeditada, etcétera, etcétera, etcétera. No busqué información en ninguna parte, no hice ninguna investigación. Me dijo con un gesto abrumado cuando le pregunté si indagó en la Deep Web o utilizó algún método semejante para preparar el crimen. Nada. Todo fue espontáneo. Todos hemos visto muchas películas y somos capaces de imaginar algo así. Había dos condiciones que tenían que cumplirse. Que murieran sin sufrimiento, evidentemente, bueno, alguien tan compasivo como él. Que murieran sin sufrimiento y que los cuerpos desaparecieran luego para que no los encontraran. Sin cadáveres no hay crimen. Eso está en cualquier novela policíaca. Tenía los medicamentos y tenía la leña en la finca, solo tuve que comprar el gasóleo. ¿Estás seguro de que los niños no sufrieron? Es una pregunta que nunca le había hecho por carta. Me daba miedo escuchar su respuesta, pero evidentemente lo que te va a contestar, amigo, es que los niños, los niños tuvieron la muerte más plácida del mundo. Los niños le agradecieron, le dijeron, papá, gracias por matarnos así, hombre, ¿cómo ha sido tan maravilloso? Gracias por esto. Menudo regalo de Dios me acaba de caer encima. Esto es lo que te va a contestar. Me daba miedo escuchar su respuesta, pero su expresión fue tranquilizadora y habló como siempre con firmeza. Sus ojos seguían húmedos por las lágrimas. Dice, absolutamente seguro. No sufrieron nada. Disolví las pastillas machacadas en agua con azúcar y se la di para que bebieran. Antes de poner los cuerpos en el fuego, comprobé que no respiraban. Estaban ya muertos. No se enteraron de lo que iba a pasar. Confiaron en mí. No hubo miedo, ni dolor, ni ningún tipo de... Bueno. Si es que solo le ha faltado decir, ¿quién quisiese morirse en mis manos? O sea, soy literalmente el asesino gentil. O sea, esto es una fantasía. O sea, soy una... Bueno, si es que yo creo que es buena persona y todo por matarles así. Esto es una constante por lo que estoy viendo a lo largo de toda esta entrevista. El tío, una locura, es que yo, tal, madre mía, lo entiendo, tal, pero yo todo por mis hijos, pero que luego, claro, esto lo contrapones con lo que hizo. Y te quedas helado. Es monstruoso. Es abisal. Pero ahí le ves al tío. No. Nada. ¿Cómo van a sufrir? Imposible. Esto, por cierto, hay dudas, porque el hecho de que el tío quemase a los niños después de darle unas pastillas, existen dudas razonables de que esos niños estuvieran vivos, aunque inconscientes, en el momento en el que fueron quemados. Y existen esas dudas razonables porque las pastillas que les dio no eran suficientes para provocar la muerte, o se especula que no fuesen suficientes para provocar la muerte
de los chavales. Ahora, tampoco se sabe si los niños estaban muertos o estaban vivos en el momento en el que los quemaron, porque el tío pudo haberlos sofocado con una almohada o pudo haberlos ahogado o vete tú a saber, ¿sabes? Pero tampoco confío yo mucho, teniendo en cuenta el tío este, de que realmente le preocupase una puta mierda si los niños estaban sufriendo o no estaban sufriendo cuando los estaba quemando con el gasóleo. Que el objetivo de este tío no era que sus niños, sus hijos sufriesen la muerte más violenta y más terrible, eso queda claro, porque el objetivo que tenía era hacer sufrir a la otra. Pero que se preocupase de si al estar inconscientes y luego quemarlos podían... Él probablemente lo que no quería es enfrentarse a una muerte violenta de los chavales o algo así. Pero teniéndolos inconscientes, yo me creo perfectamente que los pudiese quemar sin haber acabado con su vida antes. Lo que no quería es que no hicieran ruido y todas estas cosas. Sentí un alivio extraordinario, como si hubieran sido mis propios hijos. Más tarde, regresando en el coche, hay mucha gente que ha criticado esto. Esto se lo he visto criticar a Lucía Echevarría, que es como que da por buena la versión del asesino. Y es... sí, da por buena la versión del asesino, pero ya te digo, el tío no está contando esto como si estuviese haciendo un monográfico basado única y exclusivamente en los hechos probados. No, el tío está contando esto desde su percepción subjetiva. Y desde su percepción subjetiva, a mí me parece que el hecho de que el escritor sintiese alivio en ese momento, ¿vale? Y que él lo describa en su recolección de los hechos, de cómo fue la charla con este tío, no significa necesariamente que lo que esté diciendo José Bretón sea verdad. Yo, de hecho, de todo lo que está diciendo aquí José Bretón, no me creo nada. Más tarde, regresando en el coche a Madrid, de nuevo entre la niebla, me di cuenta de que en todo el tiempo que había estado investigando sobre José Bretón y su crimen, no había averiguado nada sobre los niños. Tenía de ellos la imagen arcangélica que se tiene sin razón de casi todos los niños. Ruth era más tímida y José era travieso y sonriente, nada más. Encarnaban la inocencia, la pureza y la fragilidad. Muchas veces he imaginado tus últimos viajes en coche con Ruth y José, le dije. Cuando fuiste desde Huelva a Córdoba, el día antes de matarlos o incluso el mismo día cuando los llevabas a la finca. ¿Qué hablaste con ellos? ¿No sentiste compasión? Esta es una pregunta que me imagino que al tío este le va a putear, porque no hay una manera humana de contestar algo así para un tío que ha hecho lo que ha hecho. De la mañana del día 8 fui a despertarlos, pero cuando llegué a la cama, mi hijo José ya estaba despierto y me echó los brazos para que lo cogiera. Al hacerlo pensé, vaya tela que sea hoy el último día que te vea, pero no puedo soportar la idea de que pases momentos allí. Es brutal, ¿eh? Vaya tela, ¿no? En plan... O sea, el tío está escribiendo que fue a ver... ¡Ay! Pobrecillo, ¿no? Es el último día que te voy a ver con vida, hijo. Nada, vamos para allá. O sea, él, cuando escribe esto, probablemente en su cabeza cree que está proyectando como una imagen humana, ¿no? De su ser, en plan, claro, no. Pero cualquier persona que lee esto dice, pero ¿qué clase de puta monstruosidad está este señor diciendo? ¿Sabes? De que vio a su hijo por la mañana y dijo, uff, vaya tela, qué putada, ¿no? Ya me jodería ser tú, hijo mío. Pero es que no soporto la idea de que pases más momentos con la familia de... No recuerdo nada más. Evidentemente, lo que os decía antes, no recuerdo nada, todo borroso, mi mente se convirtió en un torbellino. No sé si hablé con ellos, pero no hubo palabras especiales, no hubo despedidas ni sentimentalismo. Yo estaba ido, él estaba... estaba cucu. No recuerda nada, solo pensaba en que todo acabara. La impaciencia, dije sin burla. Él lo repitió asintiendo, la impaciencia. ¿No recuerdas lo último que les dijiste? ¿Lo último que te dijo tu hija Ruth? No. Estaba poseído, no era capaz de pensar en nada, de fijarme en nada. Solo en cumplir con el plan. Para vengarte de Ruth. Dije una vez más, con miedo de que la insistencia le irritara. Si quiere llamarlo venganza, puedo reconocerlo. Aceptó mansamente, pero yo no tenía el sentimiento de venganza. Creía que estaba protegiendo a mis hijos de un futuro terrible. Por supuesto. Por supuesto. Él creía que estaba protegiendo a sus hijos. ¿Vale? Y todo esto... Es que, ya te digo, fue un momento que se le fue la olla, momentáneamente, en un acto de pura compasión, podríamos decir, y es un poco lo que fue. Nunca sucederá que yo entregue a mis hijos a los enemigos para recibir un ultraje. Esto no lo dice él, esto es de Medea. Dice Medea antes de matar a sus hijos. Es de todo punto necesario que mueran, y puesto que lo es, los mataré yo que les he dado el ser. Está completamente decidido y no se puede evitar. Y poco después añade, sí conozco los crímenes que voy a realizar, pero mi pasión es más poderosa que mis reflexiones y ella es la mayor causante de males para los mortales. Te resulta extravagante que la obra más famosa de toda la literatura
sobre la violencia vicaria, aunque muchos lectores negarían que este sea el asunto de Medea, la asesina sea una mujer, y resulta más extravagante aún que Medea simbolice no la monstruosidad criminal, sino la pasión desbocada, la resistencia entre el abuso y la independencia femenina. Pues esto es muy... Yo creo que aquí Jordan Peterson tendría para hablar durante una hora al respecto. El hecho de que en el relato este de Medea con Jasón y demás ya se hubiesen articulado los pensamientos y las palabras de una persona que hace lo que hace alguien como José Bretón, yo creo que el valor simbólico que tiene el haber propuesto unas ideas que luego en Córdoba y en muchas otras partes del mundo, tanto hombres como mujeres van a articular a la hora de acabar con sus propios hijos para hacerle daño a un tercero, me parece que, bueno, es el valor que tienen los relatos y las narrativas, ¿no? Las palabras de Eurípides son estremecedoras y podrían ser puestas en boca de José Bretón. Mi acción está decidida, matar cuanto antes a mis hijos y alejarme de esta tierra. Hoy no deseo vacilación, entregarle a otra mano más hostil que los mate. Es de todo punto necesario que mueran y puesto que es preciso los mataré yo que los he engendrado. Así que ármate, corazón mío. ¿Por qué vacilamos en realizar un crimen terrible pero necesario? Vamos, desdichada mano mía. Toma la espada, tómala, salta a la barrera que abrirá paso a una vida dolorosa. No te eches atrás. No pienses que se trata de tus hijos queridísimos, que tú los has dado a luz. Olvídate por un breve instante de que son tus hijos y luego llora. El odio de Bretón hacia Ruth Ortiz es semejante al que siente Medea por Jasón. Un odio cegador, oscuro, temerario, un odio indomable. A tu corazón, como debía, he devuelto el golpe, le dice Medea a Jasón después de la muerte de sus hijos, e insiste. Ellos ya no viven, esto te morderá. Y cuando Jasón le pregunta por qué los mató, ella responde sin titubeo, para causarte dolor. Esto, tío, ya te digo, pese a que fue escrito cuando fue escrito, esta idea, este concepto, esta situación, es totalmente actual. En casos como este. A menudo se dice que el amor, el poder y el dinero, en ese o en otro orden, mueven el mundo. Pero yo me inclino a pensar que es más frecuentemente el odio quien lo hace. Es el que exige menos constancia, el que puede cambiar el rumbo de la vida con un solo acto. El amor necesita persistencia. El poder y el dinero, más aún, son laboriosos, incluso cuando se heredan y requieren también de perseverancia. El odio, en cambio, hace saltar en pedazos todo lo que se pone a su paso. Las guerras duran 100 años, los cadáveres nunca vuelven a ser seres humanos, construir una catedral lleva un siglo, pero puede ser derruida en pocas horas. Le pregunta el escritor, ¿cuándo te diste cuenta de que lo que habías hecho era una monstruosidad? Le pregunté después de un silencio que resonó a través del cristal. Allí mismo, al pie de la hoguera, en cuanto los cuerpos empezaron a arder. ¿Pero qué has hecho?, me repetía una y otra vez. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ojalá hubiera podido dar marcha atrás en ese momento, pero ya no había remedio. Fíjate que el tío en ese momento tiene como una especie, te cuenta, ¿no? Como que fue en ese momento cuando él tuvo una catarsis, ¿no? En plan, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Con la pureza del fuego y tal, no sé qué. Pero, pese a eso, luego continuó con la pantomima, diciendo que se les había perdido, montando todo el show que montó y toda la historia. Es decir, si realmente alguien se da cuenta de la monstruosidad que ha hecho en ese momento y alguien es una persona humana, en ese momento o se quita la vida a él, o se entrega y confiesa lo que ha hecho y no, este no hizo eso. Este montó un circo, este estuvo mintiendo, no, he perdido a los niños, ha pasado esto y tal, no sé qué, fingiendo que le preocupaba muchísimo. Ay, no, ¿dónde estarán? ¿Dónde estarán? Hizo una pausa y miró hacia adentro, hacia su propia memoria, repitió. Fue allí mismo, delante del fuego, como si las llamas rompieran el hechizo. Sí. Quería preguntarle si lloró al darse cuenta de lo que había hecho realmente, pero no me atreví. Ahora, mientras lo contaba, estaba llorando con vergüenza. Se secó las lágrimas antes de que cayeran, apartó los ojos, los escondió detrás de un cristal en el que no podía esconderse. Yo, mientras le observaba, me sentí reconfortado por su llanto seco y silencioso, que justificaba o salvaba mi compasión por él. Esto yo creo que te está describiendo la propia pedrada que tenía el tío con el que había entablado conversación. El tío, a diferencia de José Bretón, el escritor, entiendo que sí es humano, ¿vale? El otro me parece un monstruo, un psicópata, y me parece alguien que solo tiene empatía y sentimientos hacia él mismo. Pero el escritor sí que tiene sentimientos y sí que tiene una moral que te podrá parecer peor o mejor y demás. Pero entonces, en el momento en el que él le ve al otro llorar, dice, bueno,
me reconforta esto porque hace que la compasión que yo siento hacia ti, que no deberías sentir, esté justificada. Mi confianza crédula en lo que me estaba contando, mi afecto por el monstruo. Los actores emplean métodos profesionales para llorar, se ponen aceite de menta en los ojos, un producto creado para este propósito, o a algunos les basta con no pestañear durante un rato, otros, los más teatrales, los que leyeron a Stanislavski o estudiaron en Actors Studio, son capaces de llorar sin estímulos fisiológicos mediante la evocación de un recuerdo doloroso, la muerte de alguien muy querido o una ruptura sentimental. No creo que José Bretón usara ante mí ninguna de esas técnicas de estudio cinematográfico, pero las personas diagnosticadas con un trastorno narcisista de la personalidad, como él, tienen siempre la marca de la duda. Quizá no lloró por sus hijos muertos, sino por sí mismo, que no te quepa ninguna duda. Por el hombre que dejó de ser aquel día delante del fuego. Yo estoy seguro de que lloró sin impostura, pero tal vez logró engañarme, o tal vez la impostura es, en él, una piel que no puede separarse de la carne. ¿No sentiste la necesidad, en ese momento, de confesarlo todo? No podía hacerlo, respondió casi antes de que yo hubiera terminado la pregunta. Eso significaba ir de cabeza a la cárcel, y yo no quería ir a la cárcel. Claro, hombre. Aquí me parece que es donde este tío se... Bueno, si ya habíamos visto a través de su máscara, el hecho de que confiese que acaba de hacer algo así y que de lo que esté preocupado no sea de la monstruosidad que acaba de cometer, ¿sabes? De su desvinculación sempiterna con la humanidad, que el tío esté preocupado en... No, hombre, sí, a la cárcel voy a ir yo. A la cárcel vas tú, hermano. A la cárcel yo no quería ir. Es una muestra más de lo que realmente le importaban sus hijos. Nada. ¿De verdad pensaste que ibas a librarte? Por supuesto que lo pensé. Bueno. Aquí es la parte en la que su narcisismo y su psicopatía le pueden. ¿Sabes? Había hecho como una pantomima. No, claro, pobrecillos, mis hijos, tal. Pero aquí se va la mierda. Por supuesto que lo pensé, dijo con vehemencia. Si no había cuerpos, no podían acusarme de nada, no podían condenarme. Estuve a punto de conseguirlo. Me faltó solo un poco más de suerte. ¿Qué es lo que veis aquí? Aquí el tío está orgulloso. Aquí el tío está diciendo, que bueno, que me pillaron y tal, pero de coña, que yo el crimen lo hice de puta madre. O sea, que yo me lo monté increíble. Que casi no me pillan. Que me pillaron porque tuvieron mucha potra. Yo soy un... Como verás, ¿sabes? Como podrás entender, soy una persona... Sí, es un... ¡Lo hicimos bien! ¡Lo hicimos todo bien! Ha pasado de, me he dado cuenta de la monstruosidad que he hecho, tal, no sé qué y tal, a... menudo crimen que me marqué, Podrán decir lo que quieran, pero yo lo hice de puta madre. Plan, hombre... No podían condenarme, estuve a punto de conseguirlo. Me faltó un poco de suerte, ¿sabes? Fue una cuestión... Esto lo está diciendo el tío que te acaba de decir que justo, vamos, el momento que vio tal, que el hijo, el fuego, le hizo entrar en razón, ¿sabéis? Hizo que se diese cuenta de la monstruosidad que había cometido, pero luego, sí, a la cárcel voy a ir. No. Que es que yo no quería ir a la cárcel, ¿sabes? Y oye, que casi lo consigo, Y habla de que casi consigue no ir a la cárcel por matar a sus hijos como si fuese una hazaña. Como si fuese un éxito, ¿no? Algo que casi consigue. Algo que hubiese sido deseable para él. Aquí el tío está... Es que al final los psicópatas estos pues no pueden evitar mostrar cómo realmente son. Pero él se cree en este momento... Él aquí se está tirando flores. No. Dirás lo que quieras, pero lo hice bien, Me pillaron porque tuvieron suerte. Dice, estas últimas palabras me desagradaron. Hombre, normal. Por primera vez desde que estábamos hablando. Vi en él el asesino frío y calculador que había matado a sus hijos. Me dio la impresión de que había desaparecido de su expresión durante un instante el remordimiento que te había estado intentando vender hasta ahora y que claramente era una mentira. La culpa. Más tarde, mientras regresaba a Madrid entre la niebla, pensaba que debería haberle preguntado por ese sentimiento, la culpa. En estos años habíamos hablado del dolor, del arrepentimiento, de la penitencia y del perdón, pero nunca habíamos usado esa palabra tan católico. ¿Culpa? ¿Cree Bretón como Medea que la culpa en realidad es de Ruth, que le obligó a actuar así? Por supuesto que lo cree. Oh hijos, qué madre malvada os cayó en suerte, grita desgarrado Jasón. Oh niños, cómo habéis perecido por la locura de vuestro padre, responde Medea. Claro, Medea decía, no, la culpa es de este. Os he matado por culpa de este. En aquellas semanas antes del crimen, ¿llegaste a pensar cómo sería el resto de tu vida si te librabas de la cárcel? Esta vez me miró como si no entendiera. ¿Cómo podrías seguir viviendo sin tus hijos? Le explico. No pensé en nada de eso. Estaba obsesionado con la idea de cerrar ese capítulo y pasar página. Claro, él ya se quería ir a otro lado.
Él estaba diciendo, bueno, cierro capítulo, me voy a Miami, ¿sabes? Romper todo el pasado y centrarme únicamente en el futuro. Ojalá me hubiera dado cuenta de lo que iba a ocurrir. Ojalá hubiera tenido un poco de sentido común. Me dijo, como me había dicho otras veces en sus cartas, que a menudo pensaba en cómo serían sus hijos ahora. ¿Qué estarían haciendo y qué amores tendrían? Yo estoy seguro de que también piensa en sí mismo, en la vida que podría llevar. Esto es en lo que más piensa. Tío, estuve a esto. Estuve a esto de que no me pudiesen condenar. Estuve a esto de que ahora mismo yo pudiese ser una persona libre, que me hubiese salido con la mía en esta historia. Sería probablemente un hombre vulgar, insignificante, quizá bienaventurado. Tendría un trabajo corriente, viviría en un piso en Córdoba, tal vez habría vuelto a enamorarse de una mujer, de Conchi o de otra distinta. Recogería a sus hijos en semanas alternas para llevarlos a su casa, discutiría con ellos por los conflictos banales de la adolescencia, pasaría seguramente apuros para llegar a final de mes, visitaría algunos días a sus hermanos, bla, bla, bla. Es probable también que hubiera seguido siendo un hombre atrabiliario y cada vez más aislado dentro de sí mismo. Un macho herido entregado a la tarea de vengar en otras mujeres el abandono de Ruth. Bretón imagina también con frecuencia, sin duda, cómo habría transcurrido su vida si la policía no lo hubiera atrapado. Quizás sus fantasías no cambien mucho, un trabajo sin brillo, un piso en Córdoba, una mujer devota. Habría podido estar presente en la muerte de sus padres. Había pasado algo más de una hora y teníamos que terminar nuestro encuentro. El cuaderno en el que había anotado la conversación estaba lleno de garabatos y de abreviaturas que tendría que repasar esa misma noche para no olvidar nada. «Tengo que irme, José», le dije. Hizo un gesto de resignación. Es un hombre solitario, no recibe visitas, está atrapado en esa prisión manchega sin ningún hilo que le una al mundo. Está al tanto de lo que ocurre fuera por las noticias de la televisión y por lo que le cuentan otros presos. Nada más, ningún afecto, ningún nudo. Es de alguna forma paradójica el hombre más libre. No tiene obligaciones ni ligaduras con nadie. Y a partir de ahora, preguntó. En una carta le prometí que no me olvidaría de él cuando hubiera terminado el libro. Quiero cumplir esa promesa, pero no sé cuál es el vínculo que podemos tener en el futuro. Seguiré escribiéndole, quizá vaya a verle de nuevo a la cárcel. Él deberá salir de prisión en 2036. Esto es lo que a mí me parece una puta locura. Esto es lo que a mí me parece que enferma nuestro código penal. El hecho de que este pavo vaya a salir de prisión en 11 años. Cuando se cumplan 25 años de sus crímenes y en esa fecha todavía lejana, nadie sabe qué habrá sido de nosotros. Te escribiré, respondí. No voy a olvidarme de ti. Quiero pedirte un favor, dijo. Me gustaría que incluyeras en el libro una carta mía de arrepentimiento. Solo si te parece bien. Envíamela. Le pedí sin saber todavía qué pensar. El arrepentimiento es una condición para poder obtener permisos penitenciarios antes del final de la condena. Pero Bretón sabe que a él no le serán concedidos esos permisos. Bueno, yo creo que este tío tiene una mente un poco fantasiosa, ¿eh? O sea, no tiene a nadie que le avale ni le acoja. No tiene una casa a la que ir. Al despedirnos, hice un gesto melodramático que había visto en las películas carcelarias muchas veces. Puse la palma de la mano abierta en el cristal. Bretón no lo hizo. Me sonrió con cierta tristeza. Es un poco patético. Bueno, no es... O sea, este gesto está describiendo una escena un poco patética, ¿no? Como que el propio escritor le pone la mano así en el cristal y el otro se pira, en plan como... Pero me parece bastante honesto que describa estas mierdas que a él le dejan en mal lugar. Es decir, un escritor que quiera quedar como una persona con una sensibilidad y con... No pondría estas cosas. Se las ahorraría, porque... O sea, tío, es un poco humillante, ¿no? Que tú le hagas el gesto ese a un tío como José Bretón y que encima el José Bretón no te responda y tal. Él salió también del locutorio y regresó a los corredores de la cárcel. En el patio del edificio me detuve durante un instante y repetí en voz alta algo que Bretón me había dicho, una palabra, impaciencia. Pensé una vez más, antes de marcharme de allí, que los seres humanos somos siempre despojos, pero cuando soñamos con convertirnos en dioses, en realidad nos convertimos en lobos feroces. Bueno, esto sería pues un fragmento de este libro. Voy a dar mi opinión rápida, porque llevo 1 hora y media casi con este tema. A mí me parece, sinceramente, que hay que tener la mentalidad de un niño de 6 años para leer esto de un codo te lo bajas. Y pensar que lo que se está haciendo es intentar venerar, aplaudir, dulcificar o blanquear la imagen de este señor. Porque yo, mientras lo estaba leyendo, estaba dando mis opiniones de lo que estaba leyendo, de lo que él estaba diciendo, de las contradicciones que a mí me parece que este señor claramente tiene y que me parece que quedan totalmente expuestas. Y cómo encaja un poco con un perfil que uno puede hacerse en la cabeza. No hace falta, yo creo, ser un psiquiatra, un psicólogo o alguien tal para
ver las contradicciones y los abismos morales en los que habita una persona como José Bretón. Este fragmento, yo entiendo que no sea para todo el mundo, I understand, y entiendo que a lo mejor a no todo el mundo le interese el explorar los insondables abismos de la moral y el alma humana, ¿vale? Ok, it's fine. Pero entender que esto debe de ser censurado, que esto no debería ser leído por nadie, que esto es ser cómplice de este señor porque ha hecho una entrevista a un tío que te la ha traducido en un lenguaje de prosa que te podrá gustar más o te podrá gustar menos, no sé. A mí me parece una exageración, me parece que al final probablemente lo que se haya hecho con este libro, no creo que los juzgados digan que este libro está prohibido que se publique y que jamás puede ver la luz del día, creo. A lo mejor el día de mañana los juzgados dicen que no, que pa'lante. Y creo que en el momento en el que esto suceda, Anagrama dirá de acuerdo, y toda la polémica que ha habido, los debates y todo el marketing indirecto que se ha hecho sobre esto hará que el libro venda bastantes copias, ¿vale? Yo espero, ahora sí, espero que Madrastra Molona haya estado grabando todo esto, ¿no? Grabando este episodio de... ¿Cómo decirlo? De... Que antes, tío, me ha dicho algo que me ha tocado las narices. ¿Sabes eso de dime con quién andan y te diré quién eres? Pues este tío anda con el libro de un asesino machista. Muy bueno no tiene que ser, en mi opinión, vamos. Este supuestamente es el libro de un asesino machista porque seguramente esta señora también pensaba que José Bretón era el autor del libro o algo así. Bueno, sin más. En los juzgados nos vemos en los juzgados. Otra que tiene probablemente 118 de IQ. Por cierto, aquí está Sara Santaolalla. Dice, Sara Santaolalla ha empezado criticando el libro sobre Bretón y ha terminado defendiendo la entrevista de Jordi Évole a Josu Ternera. ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué no me sorprende?